So there are many ways to get your brain to work for you. Hay muchas maneras de poner al cerebro a trabajar para nosotros mismos. We've given you a list Aquí hemos puesto una lista of several things de varias cosas to learn how to release oxytocin. que hacen que se segregue la oxitocina. And that's a very nice brain chemical. Y eso es un químico muy importante para el cerebro. And again, that's what you were doing Y eso es lo que estaba Even you and haciendo, I. Cuando as we were going. This doesn't have to be a pretty blonde. estábamos en este ejercicio. These are all the things. I'm not going to read them to No you. voy a leeros la lista, But we're going to teach you how to recognize pero vamos a enseñaros a cómo reconocer when you have the right level of brain chemicals cuando estáis en un nivel adecuado, apropiado de químicos en el cerebro and how quickly they shift. y qué rápido esto puede cambiar. So, we are electrical. Somos seres eléctricos. Our brains produce an electrical field. Nuestros cerebros producen un campo eléctrico. Our hearts produce an electrical field. También el corazón produce un campo eléctrico. And these fields move way beyond our bodies. Y estos campos van mucho más allá de nuestro cuerpo. So that all of our fields in this room Así que todos los campos nuestros en esta habitación are interacting. están interactuando. Cheers. Cleve Baxter. Cleve Baxter Cliff Baxter hooked up plants conectó plantas to an EEG a un electrocardiograma, una máquina de electrocardiograma, years ago. hace muchos años. When he had negative thoughts, Cuando él tenía pensamientos negativos, the plant's EEG el electro de la planta went crazy. se alteraba. When he thought kind thoughts, Cuando él tenía pensamientos amables, the EEG was calm. el electro, la gráfica era relajada. So speak kindly to your plants. Así que hablarle a las plantas con ternura. And so this is another example Y este es otro ejemplo of how we live in this electrical matrix. de cómo vivimos en esta matriz eléctrica. We are communicating with all living things. Estamos con constante comunicación con todos los seres vivos. So we suggest Así que sugerimos, we are frequency beings, somos seres de frecuencia healing frequency beings. de frecuencia sanadora. What does that mean to you? ¿Qué es lo que eso significa para ti? It means as a therapist, Significa que como terapeutas we suggest sugerimos that you move into the mental state te pongas, te posiciones en un estado mental you would like your client to be in. que te gustaría que tu cliente, en el que te gustaría que tu cliente estuviese. How many of you have had this experience? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido esta experiencia? You get up one morning, Os levantáis una mañana, you're very cheery, estás de muy buen humor, you see possibilities for the day, hay muchas posibilidades, para el día presenta posibilidades, and your attitudes are happy. y la actitud es muy feliz, You are looking forward to working with your clients. miras con ilusión, esperas con ilusión poder trabajar con tus clientes You believe you can accomplish anything. y crees que puedes lograr lo que sea. And then Y luego, a couple of days go by, un par de días pasan, you get slowly up out of bed, ya te vas levantando más despacito de la cama, you're a little grumpy, estás un poquito gruñón, your possibilities narrow. ya las posibilidades se estrechan You think, oh dear, y te piensas, ay Dios mío, there's that person I don't really like to work with ahí today. viene ese cliente con el que no quiero trabajar hoy. And you don't feel so well. Y no te sientes tan bien. Your reality has completely shifted. Tu realidad ha cambiado completamente. What changed? ¿Qué es lo que cambió? Your mental state. Tu estado mental. There are a variety of reasons for Y that. hay una cantidad de motivos por lo que esto es así.
So you're walking around the house grumpy, Así que vas caminando por la casa de mal humor and the phone rings. y el teléfono suena, You pick it up, atiende, lo and you coges say, "Oh, hello, y dices cheery," de manera muy alegre, hola, buenos días, because you don't want the other person to know porque no quieres que el que llama se entere you've lost your cheery state. de que has perdido el estado alegre, efervescente. But as the conversation goes on, Pero a medida que la conversación progresa, your mood changes. tu estado de ánimo cambia, tu humor cambia. What did you do? ¿Qué hiciste? You changed your state Cambiaste el estado. like that. So we will be talking about this concept, as I said, over the next 2 days, Como os he dicho, vamos a estar hablando de este concepto en los próximos 2 días, because we feel it's a very powerful idea porque creemos que es una idea muy poderosa that you can incorporate que se puede incorporar no matter what brand of therapy sin importar a qué tipo de terapia te dediques. you use. Erickson talked about meeting your client at the doorway Erickson hablaba de encontrar al cliente en el portal, en el umbral of their reality. de su realidad. Other Ericksonians have talked about letting your client hypnotize you. Okay, otros neoericksonianos hablan de permitir que el cliente te hipnotice a ti. It's important to feel Es importante sentir what your client feels. lo que el cliente siente. Stay on your side of the threshold, Quédate a tu lado, en tu lado de ese portal. lest you start believing No sea que empieces a creerte that your client can't change, que el cliente no puede cambiar. because that's what they sometimes believe. Porque eso es lo que ellos vienen creyendo algunas veces. So what we know now, this is not new really, Esto no es nuevo, pero ya lo está comprobado ahora, is that the brain has an organizing principle que el cerebro tiene un principio organizador, that we move toward pleasure que vamos hacia lo placentero, hacia el placer, and away from pain. y nos alejamos de lo doloroso, del sufrimiento. And so if you know this, Si sabéis esto, we suggest os sugerimos that you can help someone change anything que podéis ayudar a alguien a cambiar cualquier cosa if you know how to activate this principle si sabéis cómo activar este principio and help people set up their environment y ayudar a la gente a establecer un ambiente in such a way de tal modo que that will support their change. eso sea de apoyo a ese cambio que buscan. Unfortunately, Desafortunadamente, we have a tendency tenemos la tendencia to detect danger. a detectar el peligro. So, how many of you work with fear of public speaking? ¿Cuántos de vosotros habéis trabajado con el miedo a hablar en público? Anybody? Okay. Why are they afraid? ¿Por qué tienen miedo? Many reasons. Hay muchas razones. But what is it that they do? Pero ¿qué es lo que hacen? They scan the audience Hacen un escaneo, hacen un repaso de la audiencia and they look for the one person y buscan a una persona que esté ahí, who has the worst case of indigestion. que tenga tal vez la peor indigestión en ese momento. Then they interpret it Y entonces lo interpretan that they're no good. de que son ellos los que están fallando, que no son buenos. So they become in the spotlight Están ahí bajo los focos rather than turning the spotlight on the group. en vez de cambiar los focos y mandarlos hacia la audiencia, hacia el grupo. So we like to tell clients like this, Así que nos gusta decirle a clientes que tienen este problema, guess what? adivina qué, Your audience really isn't listening to you. la audiencia de verdad no te está escuchando.
They are making associations están haciendo asociaciones and going off in their own trance, y están metidos en su propio trance and they probably have not heard a word you've y said. probablemente no hayan oído ni una palabra de lo que hayas dicho. What's one of the greatest places to see trance? ¿Cuál es uno de los lugares más increíbles para poder observar el trance? Lo que es un trance. Church. En la iglesia. People are in a trance. Y la gente está en trance. Right. So we have what is called, it's not here, we have what's called a negative bias. Tenemos lo que es como un prejuicio negativo. It's just the way we're put together, we're wired together. Eso tiene que ver con la manera en que estamos construidos. Better to mistake a stick for a snake Es mejor confundir un palo con una serpiente than a snake for a stick. que una serpiente por un palo. That negative bias Ese prejuicio negativo has helped us survive. no es lo que nos ha ayudado a sobrevivir. It keeps you from just mindlessly Nos ayuda a que sin pensarlo picking up cojamos some object. algún objeto que But it also keeps you disconnected pero también esto te mantiene desconectado from potential support. de lo que sería un apoyo potencial. So what we want to do Lo que queremos hacer, is to help balance that tendency. entonces lo que es equilibrar esa tendencia. We suggest, Sugerimos, actually one of the brain circuits en verdad, uno de los circuitos cerebrales that has been named fear, al que han llamado miedo, derives much of our behavior. es lo que lleva, el motor de mucho de nuestro comportamiento. And by the way, Y a propósito, Thich Nhat Hanh, Buddhist monk, you el know him? monje budista Thich Nhat Hanh Do you know Thich Nhat Hanh? Yeah. Came out with a new book recently acaba de sacar un libro called Fear. llamado Miedo. We would highly recommend that. Lo recomendamos muchísimo. The antidote to fear El antídoto al miedo is to realize es darse cuenta we're all ultimately connected. que estamos todos de verdad, en última instancia, conectados. Thich Nhat Hanh Este monje Thich Nhat Hanh, talks about interbeing. I'll spell it for you later because it's woo. Yeah, it's hard. H's and N's everywhere. Right. Sorry. What were you You're saying? saying. I got lost. Sorry. That's all right, no problem. Oh, ultimately we're connected. Estamos conectados. So the notion of Este concepto, la noción being isolated, de estar aislado, alone, solo, is an illusion. es una ilusión. And we can change our own mental state so that we feel appropriate connection Y podemos cambiar nuestro estado mental para aprender a sentir esa conexión apropiada, adecuada, with all living beings. con todos los seres vivos.